Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, estuvimos hablando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica respecto a la ley de extinción de dominio, perdón, y cuáles son las consecuencias que puede tener en base a las declaraciones que hizo el propio presidente Mauricio Macri respecto a la aplicación sobre el caso de su padre y el desenvolvimiento que él habría tenido en diferentes causas de corrupción. ¿Cuál es tu opinión al respecto, No, Natalia? respecto de las declaraciones del presidente, no creo que eso tenga ninguna consecuencia jurídica, digamos. O sea, eventualmente tendría que haber una causa penal en trámite y no la hay. No sé lo que diga el presidente en una entrevista en relación a su padre o lo que él crea que hizo su padre puede tener algún impacto jurídico, especialmente considerando que el padre está muerto, ¿no? Ujú. Pero eso Eh, no podría ser trasladado, digamos, a Mauricio Macri, siendo que en su momento también fue presidente del grupo de compañías de su padre. No, eventualmente, digamos, tendría que haber una causa penal que le investigue a Mauricio Macri por lo que hizo cuando fue presidente de tal o cual compañía, pero eso no es el caso, digamos. Bien. Eventualmente el padre del presidente podría haber sido investigado y seguramente, si no hubiera sido por situación de salud, hubiera sido indagado y procesado en el marco de la causa de los cuadernos. Eso es más que probable, pero el padre del presidente se murió. Entonces, Ujú. y la causa no es una causa de lavado de dinero, porque si fuera una causa de lavado, bueno, eventualmente podría aplicarse lo que establece el artículo 23 del Código Penal respecto del llamado decomiso anticipado, que permite eh, decomisar sin condena activos que son producto del delito en casos de lavado cuando la persona se muere, pero Ujú. no es este el caso. Entonces me Bien. parece que quienes quieran, digamos, extrapolar conclusiones jurídicas de eso, lo que están haciendo en realidad es sacar conclusiones políticas. Uno puede entenderlo, digamos, desde el punto de vista de un año electoral y demás, pero jurídicamente me parece que ahí no hay nada para pensar. Bien. Ahora, en Sí. cuanto al tema del DNU, de extinción de dominio que dictó el presidente, bueno, como dije yo en su momento, creo que es una norma claramente inconstitucional, digamos. No se dan los supuestos de la necesidad y urgencia que establece la jurisprudencia de la Corte Suprema para que los presidentes legislen por decreto. No había una situación de necesidad y urgencia, porque el Congreso no te sancione una ley que a vos te parece maravillosa, no significa que eso implique una situación de urgencia que te habilite a dictar esa norma por decreto. Además, es una norma que regula materia penal y el artículo 99, inciso 3 de la Constitución prohíbe dictar DNUs en casos de materia penal. Ujú. Después creo que la norma tiene cuestiones técnicas que también son complicadas, digamos. La inversión de la carga de la prueba desde el punto de vista del derecho de propiedad muy posiblemente termine violando una norma constitucional, por lo tanto de orden superior. Me parece que la Argentina necesita efectivamente discutir una reforma integral en materia de recupero de activos, porque no tenemos recupero de activos como el que quisiéramos tener, ni en casos de corrupción, ni en otros delitos económicos complejos, de narcotráfico, trata de personas, etcétera. Ujú. E incluso esa reforma va a tener que considerar algún tipo de decomiso civil o extinción de dominio, digamos, un decomiso sin condena, pero que siempre obviamente va a tener que estar de conformidad con la Constitución Nacional. No se puede luchar contra el delito violando la ley. Claramente. Natalia, en el caso del decreto de necesidad de Hablar un urgencia, poquito más fuerte, perdóname, porque no se a ver, escucha bien. ahí subimos el micrófono. ¿Ahí me escuchas bien? A ver, ahora. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, a Sí, ver. perfecto. ¿En qué caso se aplicaría esta ley? Porque no está claro tampoco. Digamos, recién nombradas delitos de corrupción, pero hay casos de lavado de dinero. ¿Se aplica narcotráfico? ¿Se aplica trata de personas o no? Sí, la norma está, digamos, las discusiones que hubo sobre extinción de dominio en el Congreso digamos, y lo que giró en torno al DNU también, siempre refiere no solo a delitos de corrupción, sino en general a la criminalidad económica compleja. ¿Qué quiere decir eso? No son casos de delitos, en general a través de organizaciones, pero no siempre, que generan grandes ganancias económicas, ¿no? El lavado, los delitos de corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, la evasión. A veces las estafas, cuando son, digamos, muy complejas también, generan grandes ganancias económicas digamos, que tienden a ser ocultadas muchas veces por maniobras, a través de maniobras de lavado. Entonces, lo que el mundo vio hace unos 25 o 30 años, y la Argentina recién ahora empieza a discutir con más intensidad, es
una manera más efectiva de luchar contra esos delitos, además de perseguir a las personas, es perseguir el dinero, perseguir esa ganancia económica y que el Estado intente primero encontrarla, después cautelarla, ¿no? Embargos, secuestros, intervenciones judiciales, etcétera, y luego que el Estado se quede con esos activos, que la propiedad pase a ser del Estado y eso vuelva a la sociedad en bienes y servicios públicos. Bien. Bueno, eso hoy existe en el Código Penal a través de lo que se llama el decomiso, pero nosotros tenemos atado el decomiso, por regla general, a la condena. ¿Cuál es el problema? Bueno, en materia de corrupción, Argentina prácticamente no tiene condena. Claro. Entonces, como tenés el decomiso atado a la condena y no tenés condena, bueno, tampoco tenés decomisos, entonces no recuperas nada de la corrupción. Claro, pero ahora la idea es decomisarlo antes, digamos. Claro, entonces se plantea esta cuestión del decomiso sin una condena penal a través de un proceso civil. El problema es que si la persona termina siendo inocente, ya le decomisaste todo. No, porque, digamos, lo que se hace en esos casos es, hoy en día Argentina ya tiene decomiso sin condena. Esto es lo que también hay que decir, porque cuando el peronismo salió en su momento a decir, no, esto es una barbaridad, es inconstitucional. No, bueno, miren, no es necesariamente inconstitucional, depende cómo se haga. Claro. Digamos, los tribunales constitucionales de los países de América Latina que tienen extinción de dominio han declarado su constitucionalidad. La Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo ha reconocido como constitucional en relación a los países que tienen decomisos civiles en Europa. La pregunta es cómo se va a hacer, y Argentina ya tiene decomisos sin condena. Por ejemplo, se aplicó en el caso de Anthony Wilson, que es lo que yo te decía antes, en los casos de lavado de dinero, cuando la persona se muere o se fuga o la causa prescribe, se aplica un decomiso sin condena. Y nunca nadie debe declararse inconstitucional, digamos, una norma que tenemos hace mucho y que a nadie le pareció en su momento que fue una locura. Lo que sí es un exceso, me parece, y lo que plantea el DNU del presidente es la inversión de la carga de la prueba. Ahí sí empezás, digamos, a tener problemas constitucionales. Claro. Natalia, ¿cómo pensás que va a terminar? Porque por lo menos el análisis que hacemos nosotros desde acá es que este decreto de necesidad de urgencia tiene que ver mucho también con la tomándolo, ¿no?, como una frase, ¿no?, la presión social que ha sabido, digamos, tener el presidente Mauricio Macri, por lo menos de parte de sus votantes, que también desde muchos medios de comunicación se habla de corrupción, de corrupción, de corrupción. Imagino que en algún momento tomó esta decisión de lanzar este decreto. ¿En qué va a terminar? En realidad fue anterior, digamos. Esta discusión en Argentina empezó en 2016, cuando la Cámara de Diputados, pocos días después, unos 10, 15 días después de que aparecieran los bolsos de López en el convento, le da media sanción a una ley de extinción de dominio, que era un proyecto en su momento del Frente Renovador, al que también se sumó en ese momento la coalición cívica, y que básicamente era, digamos, un copy-paste de las normas de extinción de dominio en México y de Colombia, y que se hizo rápidamente para tratar de satisfacer la demanda ciudadana en el marco del escándalo Bolso de López, sin pensar demasiado si eso era una buena idea para la Argentina, o cómo se podía hacer sin violar la Constitución, digamos, o mirando qué se venía haciendo en la Argentina, cuál era la tendencia de las reformas del Código Penal en la Argentina en materia de recuperativo, llamando a los expertos que trabajamos en eso hace muchos años. Bueno, nada de eso se hizo. Se intentó satisfacer rápidamente la demanda ciudadana con una norma que tiraba de los pelos, copiada de otro país y sin demasiado input técnico adecuado. Y creo que el DNU termina cayendo en ese mismo problema. Entonces, vos decís, la Argentina necesita una norma de extinción de dominio, un decomiso sin condena, necesita reformas, sí, la verdad que sí, hace mucho tiempo que los que trabajamos en esto venimos pidiéndolo. Ahora, hay maneras de hacer las cosas bien y maneras de hacer las cosas mal. Entonces, es necesario hacerlo, pero hay que hacerlo bien, no de cualquier manera. Claro, ¿y cómo pensás que va a terminar? ¿Ves la posibilidad, existe la posibilidad de que el presidente se retracte respecto a este DNU o pensás que va a continuar adelante? No, jurídicamente no necesita retractarse. El DNU está en el Congreso, digamos, fue considerado en su momento por la Comisión Bicameral y rechazado. El plenario del Congreso lo puede considerar y aprobar. Basta con que una de las dos cámaras no lo rechace para que eso se convierta en una ley, pero pareciera por ahora que no hay demasiada voluntad en el Congreso de que eso sea así que mi impresión es que el DNU va a quedar un poco en el olvido, lo cual es también lamentable porque los proyectos de ley que se discutió en el Congreso también terminaron en la nada, terminó el Senado, digamos, con apoyo ahí del peronismo, básicamente, aprobando una reforma al proyecto de diputados, que tampoco es buena y que también es una burla a la sociedad, digamos, porque ahí el peronismo planteó
una reforma que no termina de darnos nada que no tengamos ya en el Código Penal. Claro. Entonces me parece que hay por un lado, de uno de los lados del mostrador hay mucha protección para quienes se verían perjudicados por una norma como esta, y del otro lado del mostrador hay presión para aprobar normas sin demasiada consideración en cuanto a las cuestiones técnicas. Clarísimo, Natalia. Muchísimas gracias por este contacto telefónico. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias. Así pasaba Natalia Bolosín por la mañana del arranque en Radio Sónica, 11:02 de la mañana. Nos podés encontrar, te comentábamos antes, en Twitter, en Instagram, en @Radio Sónica. Estamos saliendo en Facebook en Radio Sónica Online y el número de teléfono es 4371-4740. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la mañana.